¿Sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? ¿Divididos por la verdad o unidos por el error? Estudio Bíblico Maná te invita a estudiar el libro de Gálatas. Cuando somos confrontados con la opinión, ¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? Nuestro Mesías mismo dijo que Él vino a traer espada y no paz. Mateo 10:34. Si no queremos sacrificar la verdad por la unidad o la unidad por la verdad, entonces lo siguiente que debe pasar de la teología a la prueba de las Escrituras. Primero, incluyendo a los Gálatas, observa y guarda la Torá de Elohim. Segundo, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim es esclavitud? Tercero, ¿es verdad que la libertad que tenemos en Yeshua es diferente a la Torá de Elohim? Cuarto, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim está contra el Evangelio? Quinto, ¿es verdad que Pablo enseñó en contra de la circuncisión, ya que es parte de la Torá de Elohim? Acompaña a la pastora Pili Alfaro a este apasionante estudio bíblico Maná. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral, una producción de Israel Casa Integral. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Pues tenemos el libro de Gálatas. Y aunque, por ejemplo, tuvimos en el módulo 1, para los que están estudiando con nosotros el estudio bíblico Maná, vimos una enseñanza del libro de Gálatas y como que ahí toqué los tópicos más importantes de Gálatas. Aún así, no hemos hablado de todo el compendio de Gálatas, y como siguen habiendo preguntas y preguntas y preguntas, pues entonces si usted tiene gente que todavía le saca el libro de Gálatas para contradecir Torá, este es el momento que los tienes que invitar. Y le tienes que decir a todas esas personas, vengan a estudiar el libro de Gálatas. Pero vamos a estudiarlo no desde la teología, lo vamos a estudiar escrituralmente y todo va a cambiar. Así que por favor, tómese un momento, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Adonai esta reunión. Abba, te adoramos y te glorificamos. Abba, te damos gracias por lo maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí al frente y pararnos frente a ti, Abacados. Padre Celestial, esto no se trata de entrar en controversias, ni en peleas, ni en contiendas. Esto se trata de defender tu palabra escritural con sabiduría y entendimiento. Abba, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por la manifestación del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que nos convence a nosotros de justicia y de verdad. Bendito seas, Adonai Eloheinu, por este momento y por esta maravillosa oportunidad que me das de pararme frente a este púlpito. Porque no me paro ni como mujer ni como hombre, sino como ministro de Adonai. Y eso cambia toda la perspectiva espiritual. Te pido que uses mis labios en este momento para que podamos hablar una palabra contundente y escritural. Abre el entendimiento de cada uno de los hermanos, Abba, para que cada uno pueda comprender cuál es la altura, la anchura y la profundidad de lo que tiene tu palabra para nosotros. Y cierra, Padre, cierra completamente todo lo que quiera oponerse a tu verdad. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, y por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Baruch Hashem. A mí me encanta cuando hay eco aquí. Me siento que aquí hay gente con nosotros. Digan conmigo estas frases que voy a decir.
¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? O sea, sacrificamos la verdad, que sabiendo que es la verdad, no importa porque nos importa más que estemos en unidad, pero no nos importa la verdad. Dije algo muy profundo, ¿verdad? Pero van a ver que van a entender ese lema. Vaya y abra su Biblia y vamos a entender Gálatas. Vuelva a decirlo conmigo ahí. Sacrificamos la verdad por la unidad. Todos díganlo. Sacrificamos la unidad por la verdad. Divididos por la verdad o unidos por el error. ¿No será que a veces estamos más unidos al error que a la verdad? Y con tal de que nos veamos unidos, sacrificamos la verdad y nos unimos en el error. Sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad. ¿Saben que muchas veces hemos venido de contextos teológicos en los que hemos sacrificado la verdad y nos hemos unido al error y no nos hemos dado cuenta en qué momento estuvimos en el error? ¿Y por qué pasa eso, pastora? Porque como el mundo quiere unidos, ¿verdad? Entonces, unidos con la denominación de la Reforma, porque hay que unirnos con la Reforma. Luego, ahora, la próxima mentira del error es unirnos con la Reforma y con la madre de la Reforma, que es el catolicismo. Esa es la mentira que se está sacrificando por la tal unidad. Pero ¿dónde Adonai nos mandó a hacer eso? ¿Verdad? ¿Dónde la Biblia nos manda a hacer eso? Venga conmigo a Mateo 10:34. Baruch atah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces, si Yeshua viene y dice, ¿quién les dijo a ustedes que yo vine a unirlos? ¿Quién dijo a ustedes que yo venía a unirlos a ustedes con los pensamientos teológicos del mundo? Yo no vine a unir pensamientos teológicos del mundo. Yo vine a trabajar en Torah para traerles la Torah. Yeshua no vino a decirnos a nosotros que muy bonitos los romanos y que lo que los romanos estaban haciendo había que unirlo a nosotros. Él vino a traer una gran diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, Gálatas, en lo que vamos a ver, es un trabajo de influir en los Gálatas y ver en los Gálatas qué fue lo que Pablo dijo, que lo que nos tradujeron no lo dijo. Ahí vamos a encontrar muchas verdades. Número 2, es verdad observar Torah va a traer esclavitud. Eso fue lo que Pablo enseñó, que la Torah de Adonai iba a traer esclavitud para los Gálatas. Vamos a inspeccionar escrituralmente. Acuérdense, no teológicamente, porque la teología tomó su dogma sin tener en cuenta la Torah. Tercero, es verdad que la libertad que tenemos en Mashiach es la libertad de la Torah de Elohim. O sea, que Mashiach vino y dijo, ahora ustedes son libres. Ya no tienen Torah, caminen como les parece. Si necesitan el aborto, háganlo. Si necesitan matarse entre unos y los otros, mátense. Es verdad lo que estamos escuchando hoy en día, de que la libertad nos hace libres para hacer lo que nos parece. Número 4. Observar la Torah de Elohim es en contra del Evangelio. Eso es lo que Pablo enseñó. Que si tú observas Torah, estás en contra del Evangelio de Adonai. ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo es posible que nosotros hemos creído todas esas mentiras teológicas
y no le hemos hecho una auditoría a eso que nos enseñaron. Nos creímos la teología sin haber visto la escritura. Y número 5. ¿Es verdad que Pablo enseñó en contra de la circuncisión? Eso es lo que dice la Torá. Ya que es parte de la Torá de Elohim. Y entonces Pablo le llevó en contra la Torá de Elohim y creó una nueva doctrina y dijo: la circuncisión ha sido abolida y por tanto nadie se tiene que circuncidar. ¿Eso es verdad? Vamos a verlo escrituralmente. ¿Qué les parece si vemos? Porque hoy en día la gente dice: pero acuérdate que Gálatas dice esto, y acuérdate que Gálatas dice lo otro. Pero ¿sabes que la gente no sabe ni siquiera quiénes eran los Gálatas? ¿Sabes que la gente no tiene ni idea de dónde vienen los Gálatas? Y algo más tremendo, no saben que era una carta dirigida a los Gálatas. Pero no saben exactamente quiénes eran. Entonces el punto aquí es que ni siquiera sabemos quiénes eran los Gálatas. Y me gustaría explicar quiénes eran los Gálatas. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque es parte de las preguntas. Galut ya se llaman en hebreo. Ellos, a nosotros lo trajeron como Gálatas, pero ellos, el nombre correcto, como es conocido en Torá, son los Galut ya. Gálatas desde una perspectiva del primer siglo. A ver, perdóname, escúchame. Yo no voy a ver los Gálatas desde la perspectiva de hoy. Vamos a ir a la perspectiva del primer siglo, y recuerden lo que he enseñado en todas las lecciones que he enseñado Pastora Pili, que hay un judaísmo, o sea, hay una cultura del Medio Oriente que tiene que ver con todo lo que fueron los patriarcas y el Mizcán y el primer templo, el primer Betamizcán. Y hay una cultura del segundo templo que tiene que ver con el judaísmo del segundo templo, donde nació Yeshua. Y hay otra cultura que tiene que comprenderse, que después de la destrucción del segundo templo, Gálatas, los Galut ya, en el tiempo de Yeshua, Pablo no le podía haber escrito, Yeshua no escribió ninguna carta para los Gálatas, que en el tiempo de Yeshua todavía los Gálatas no estaban recibiendo el evangelio, eran común y corriente cualquier pueblo y cualquier persona dentro de la faz de la tierra. Pero en la cultura del primer siglo, o sea, estamos hablando en el tiempo de Pablo, Pablo viaja en el año 49 después de la muerte de Yeshua a predicarle a los Gálatas. Ya había muerto Yeshua. Por favor, entiendan el contexto teológico por donde voy, escritural. Entonces, la teología tergiversó todo lo que Pablo explicó. Es más, hay gente hoy en día que ni siquiera se basa en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en las epístolas de Pablo. O sea, los paulinos, ¿verdad? Ni siquiera en lo que Yeshua dijo. Fíjense qué interesante. Entonces, los Galut, los ya, es el cautiverio de Israel. Ellos son lo que en el tiempo del judaísmo, del primer templo y segundo templo, se llamaban los del cautiverio, los que están apartados. A ver, Pastora Pili, ¿y quiénes eran los que estaban apartados? ¿Quiénes eran estos Gálatas? Este territorio está en la moderna Turquía, donde Saúl fue a buscar las ovejas. ¿Las ovejas qué? Perdidas de la casa de Israel. A ver, entonces hagamos una recapitulación. ¿Acaso los Gálatas eran judíos? No eran judíos. Pero Pastora Pili, explique muy bien eso porque necesitamos entenderlo. Yo no quiero ir tan rápido que, como dijo Nati dijo ayer, vísteme despacio que voy deprisa. Y me gustó eso.
Y yo le dije, repíteme eso, o sea, procese el alimento. O sea, yo no sé en qué idioma tengo que decirles a ustedes que el alimento de Adonai tiene que ir procesándose. Si tú avanzas demasiado rápido, no procesas el alimento y después tienes toda una mezcolanza en tu vida espiritual porque no procesas el alimento. Y ese es el gran problema de hoy en día con los eruditos de Torah. Leen el Jumás o leen un libro de la Torah o aprendieron 3, 4 pasos de la Torah y ya son eruditos de Torah. Vísteme despacio que voy deprisa. Entonces, estos no eran auténticos paganos, sino eran Efraín, que se habían gentilizado. Por eso se llaman gentiles, estaban mezclados entre las naciones. O sea, era la casa de Efraín, que no sabían que era la casa de Efraín, ellos no sabían nada de Torah, ellos no tenían ni idea de celebrar las fiestas, ellos no tenían ni idea de guardar Shabbat, ellos no tenían ni idea de circuncisión, ellos no tenían ni idea de que Jesús había muerto en la cruz, ellos no tenían ni idea de nada de eso. Como cuando tú y yo llegamos y no teníamos ni idea de la historia. Todo esto era Gálatas. Allí es donde Pablo va a predicar. ¿Hasta aquí estamos? Ahora, entonces, ¿eran judíos? No eran judíos. O sea que ellos no tenían ni idea de Torah. Es importante este punto porque por este punto es que tergiversamos la autoridad de Pablo en las Escrituras. Y tomamos y las torcemos y decimos, Pablo predicó en contra de la Torah. Nunca Pablo predicó en contra de la Torah. Pero por culpa de no entender el contexto histórico, geográfico, cultural, arqueológico, religioso, entonces le hemos dado teológicamente nuestro entendimiento a una carta que no fue escrita de esa manera. Y permíteme decirte, hay que entender perfectamente la carta en cuanto al original hebreo, porque hay palabras allí que fueron traducidas del lenguaje original, que era digámoslo, el griego en ese momento, casi hebreo, al inglés, del inglés al latín, del latín al español, perdón, del casi griego hebreo al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Y todo cambió. Y entonces a nosotros nos metieron un paquete dándonos a entender que no había necesidad de esto, que no había necesidad de lo otro, que no había necesidad de aquello, que todo había sido abolido y que usted pues camine como crea que tiene que caminar porque Yeshua ya lo hizo todo por ti. Y esa es la generación que tenemos hoy y esa es la generación que está caminando hoy en día como cree que tiene que caminar y por eso tenemos los problemas en la sociedad que tenemos cristiana porque sacrificaron la verdad por el error. Y creyeron al error y vivieron en el error y caminaron con el error y hoy están retornando a la verdad. Y eso va a costar porque aquí tienes que sacar toda esa teología e ir a las escrituras. Y cuando vamos a esos pasos, son guerras espirituales muy profundas. Pero si logras obedecer escrituralmente, te va a ir muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los Gálatas, Pastora Pili? Bueno, entonces voy a decirles a ustedes. ¿Quiénes eran los Gálatas, hermanos? ¿Quién? Efraín. Efraín, ¿quién era? De las 10 tribus que se habían perdido. Y esas 10 tribus que se habían perdido estaban por todo el mundo, se habían gentilizado, se habían asimilado, ya no tenían identidad, no sabían quiénes eran, como tú y como yo. No sabíamos quiénes éramos. No éramos ni chicha ni limonada. Nosotros por la identidad dijimos, no, es que yo soy pentecostal, buscando identidad. Sacrificamos la verdad por el error, para unirnos con el error. No, es que yo soy bautista. No, yo soy luterano. Otros más osados dicen, yo soy católico. ¿Verdad? Y entonces, hoy en día decimos, bueno, el católico y el cristiano son hermanos.
Pues sí, duro. No estoy atacando a nadie, porque todo lo toman personal. Entonces me mandan mensajes, pastora, no ataques a los católicos. Pues no los estoy atacando, estoy diciendo la verdad. Y la verdad es dura. No puedo sacrificar el error por la verdad. Duro, pero sí. Entonces, o sea, los Gálatas, es la carta del emisario. Óigame bien, todos a Gálatas 1:1. A ver si fue que esto salió del concilio de Jerusalén. A ver si esto salió de alguien que se le ocurrió pararse al frente. Pablo se presenta y le voy a descartar a usted que no es un apóstol. Va a pegar duro, pastora. Gálatas empieza diciendo, Pablo, no dice Saulo. Pablo, porque fue comisionado. Cada vez que Adonai va a hacer algo con alguien que va a posicionar, tiene que intervenir en el nombre de esa persona. Y Pablo se describe como apóstol y le voy a demostrar estructuralmente y teológicamente que es un apóstol en Torah, porque es que esta palabra tiene un poder sobrenatural. Y hoy en día, como no le hemos hecho la auditoría, entonces creemos que el apóstol es neotestamentario y ahí sacrificamos la verdad por el error. ¿Estoy hablando algo claro aquí? Dígame. Gracias. Pablo apóstol, y ahí hay un paréntesis y dice, no de hombres ni por hombres, sino por el Mashiach, por Yeshua HaMashiach, y lo conecta ¿con quién? Con Adonai. El Padre que lo resucitó de entre los muertos. Entonces estamos hablando de un Dios vivo, no de un Dios muerto. ¿Cierto? Miren el verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, las quejilás que hay en Galacia. O sea, Pablo está abriendo un panorama aquí porque está mandando una carta a las quejilás que ya están entrando en Torah y que están encontrando su identidad en Torah. ¿Hasta aquí estamos claros? Dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Adonai el Padre nuestro, Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Adonai y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Acaso Pablo entra hablando solo de Yeshua? Conéctelo. ¿Acaso Pablo está presentando solo a Yeshua? ¿O está presentando a Adonai Ejad? Digan conmigo, está presentando a Adonai Ejad. Porque si Pablo entra y dice gracia y paz en Yeshua HaMashiach y lo demás no sirve, entonces Pablo está creando, solamente está levantando una parte del Ejad de Adonai. Pero Pablo está presentando al Padre. Porque Pablo está conectado con el Adonai Ejad. Pablo no está presentando a Yeshua neotestamentario, está presentando a un Yeshua conectado desde Aleph Tav, sin principio y sin fin. ¿Hasta aquí estamos claros? Dígame si estamos claros. Esto es sumamente importante. Por no conocer la identidad, relacionamos todo con todo. Entonces los eruditos bíblicos sacan un error doctrinal y dicen, momentico. Pero es que esos judíos fueron descartados de Adonai. En Romanos 11 vemos que no, ¿verdad? Bueno, momentico, es que todo eso fue abolido. Pero en ninguna parte de la escritura dice eso. ¿Qué fue abolido? ¿No será que no entendemos la ley del pecado y la ley de Adonai? Y por eso creemos que todo fue abolido. Bueno, entonces quiero que vean cuál es la diferencia que hay entre un judío
un israelita y un confesante de Adonai, creyente de Torah, porque como que todo es una sopa para nosotros y por eso creemos que nosotros tenemos ciudadanía de Israel y que necesitamos el pasaporte de Israel. Y para tú tener el pasaporte de Israel necesitas negar a Mashiach. Y por la ignorancia la gente está negando a Mashiach y tomando un pasaporte de Israel y haciéndose supuestamente ciudadano de Israel, y resulta que la Torá no nos muestra que por ahí sea nuestro camino. Esa es la tierra de nuestro Mashiach, pero nosotros no estamos esperando ese Israel, sino un Israel celestial que es completamente diferente a lo que tú estás por ahí divagando. Entonces, vean la diferencia entre un judío, un israelita y un ciudadano de Israel. Necesitamos conocer la ¿Cuál es la diferencia entre un israelita y un converso hebreo? ¿Cuál es la diferencia entre un israelita y un converso hebreo? A ver, analicemos. Para responder a esta pregunta debemos comenzar por entender qué es un israelita. Creo que a veces necesitamos conceptos y no vamos a tener prejuicios, sino vamos a ver conceptos. Israelita se refiere no a una raza ni a una religión. Una persona puede ser afrodescendiente, árabe, caucásico. Todos ellos tienen algo en común. Son ciudadanos israelitas. Entiéndase bien, Israel de pasaporte, pero no se refiere a la religión. Es sumamente importante entender este concepto. ¿Por qué? Déjame explicarte. Ciudadanos del Estado de Israel es muy diferente a decir que son todos judíos. No todos son judíos, ya que judío se refiere a la cultura y religión del antiguo pueblo hebreo. Por tal motivo, un israelita puede ser judío. ¿Hasta aquí está claro? Pero o puede ser cristiano, o puede ser musulmán, o puede ser hinduista, o puede ser agnóstico, o puede ser ateo. A la vez, ¿un israelita puede ser árabe? Sí. ¿Un israelita puede ser cristiano? Sí. ¿Un israelita puede ser judío? Sí. O, por otro lado, un hebreo puede nacer en Francia, por ejemplo, ¿verdad? Y esa persona ser ciudadano francés, puede ser así mismo, al mismo tiempo puede ser una persona cristiana o puede ser un ateo. Es importante entender esto. De igual forma, una persona puede ser un ciudadano francés, afrodescendiente o caucásico, y puede ser de convicción religiosa judía. A ver, en conclusión, expliquemos esto en conclusión. Un hebreo se refiere al pueblo, a la raza que vivía, que viene desde Sem, o sea, los semitas, acuérdense de eso. Israel se refiere a los ciudadanos del Estado de Israel. Importante, ¿verdad? Y por último, un judío se refiere a la cultura, o sea, a la religión judía. 3 conceptos muy diferentes para el estudio de hoy. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad.
A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Cuando este concepto de Gálatas se estudia desde la teología, prepárense porque les voy a decir lo que nos van a decir. Se dice, si este concepto de Gálatas se estudia desde la teología y se le dice a un teólogo que estamos estudiando el libro de Gálatas desde la Torá, todos van a decir, han caído de la gracia y han rechazado al Mesías. Y tercero, se están judaizando. Todas esas tres palabras suenan profundas, pero eso es la teología. Porque la teología no ha querido reconocer el error doctrinal y nos ha querido meter en su error, y nosotros necesitamos ir a la verdad de la Torá, porque solo la Torá tiene la verdad. Entonces, para entrar ahí, necesito que estudiemos Galut. A ver, en el Strong 15, estoy muy técnica hoy porque necesito llegar así. En el Strong 1547 viene la palabra Galá, la cual significa cautiverio. Ir al exilio en gran parte de la región que antes era llamada Asur Aram, los arameos. Así que donde muchos de la casa de Israel, o sea, Efraín, fueron llevados exiliados y dispersados desde allí y tomaron el camino a otras naciones del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, ese fue el punto central donde empezó el cautiverio. Todo lo que fue la expansión de toda la casa de Efraín tiene que ver con esa zona. O sea, que usted imagínese la cantidad de cultura, la cantidad de cosas que ellos tenían, la cantidad de prejuicios en las que vivían, la cantidad de cosas que tenía Efraín. Por eso la Torá dice que ellos volverán y muchos vienen cojos, sordos, mudos, llenos de tatuajes, llenos de tradiciones, vienen llenos de cosas. La casa de Efraín está regresando con cualquier cantidad de cosas. Pero el deber de nosotros es de empezar a enseñarles a diferenciar entre lo santo y lo profano. La casa de Efraín viene de comer cerdo todos los días. La casa de Efraín viene de comer camarones todos los días. La casa de Efraín viene con toda la comida inmunda. Se ha tomado sangre de animales, se la ha rociado, se la ha echado, se ha acostado en sangre. Todo eso. ¿Eso quiere decir que los tenemos que desechar? No. ¿Y eso quiere decir que los tenemos que dejar así? Pues no. Eso quiere decir que llegan con el árbol de Navidad así de grande. Y nos dicen, pastora, ¿cómo qué tamaño cree que puedo comprar el árbol de Navidad? Ay, amigo. Y todas esas cosas las traen. Y traen las novenas de aguinaldos. Y se traen en la Semana Santa. Todo eso lo trae la casa de Efraín. Trae Halloween. Trae todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que llegan a la iglesia cristiana. Y aunque le guste al que le guste, lo tengo que decir. ¿Y qué pasa en la iglesia cristiana? Como nos conviene tener multitudes y más gente en la congregación. Siéntese ahí, mi hijo, tenga su arbolito de Navidad, que eso no lo va a matar. Siéntese ahí, mi hijo, no importa lo que usted esté haciendo, que la gracia lo va a salvar. Siéntese ahí, mi hijo, que no importa, poquito a poco, y resulta que no les contamos la verdad. Y los hemos tenido ahí sentados en el error para no decirles la verdad. ¿Sí o no que necesitamos hablar estas cosas bien claras? La casa de Efraín estaba así en Gálatas. Viene Pablo a enseñar el evangelio. A ver, ¿usted cree que yo voy a llegar? Voy a darles un ejemplo para que entiendan la dimensión.
Yo llego a una de sus casas. A mí casi no me quieren invitar a sus casas, yo no sé por qué. Sí, yo digo, invíteme. Pero yo llego. ¿Y qué tal que yo llego a su casa y encuentro una parranda así de rancho bien tremenda? Y encuentro los músicos, encuentro alcohol, encuentro, ¿qué más? Las 24 de Corona, encuentro que resulta que los hermanos aquí en la congregación cuando vienen con su vestido bien lindos, bien preciosos, y cuando los encuentro en la fiesta que me invitaron, están con sus pantalones de rancho y su vaquero y sus armas y todo. Y yo llego ahí. Vamos a decir, ¿no? Estoy dando el ejemplo. Eso no sucede, nunca. Eso nunca sucede, pastora. Y yo llego ahí, y yo llego y les digo, hermanos, eso no es Torah. Usted me va a sacar corriendo. Usted va a decir, ¿sabe qué, pastor? Está muy linda, usted muy bella, pero se me va saliendo la fiesta porque me va a amargar la fiesta. ¿Sí o no? Yo tengo que entender que están llegando. Tengo que entender que están ahí, pero tenemos que entender que hay que ir enseñándoles escrituralmente las cosas que se tienen que empezar a aislar, las cosas que tienen que empezar a discernir entre lo santo y lo profano. Pero si yo llego a atacarlos y a decirles, apaguen la música, quítenme el alcohol, póngame en las mesas que les voy a enseñar Torah. Si yo llego a atropellarlos, los estoy judaizando. Pero si yo empiezo a preparar la enseñanza, llevándolos a la luz, la Torah se encarga de empezar a colocar las cosas en su lugar. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Díganme en un amén, por favor. No podemos atropellar a las personas en Torah. No las podemos atropellar porque no tienen enseñanza. Pablo llega a este lugar y ahí es donde voy a enseñar cómo fue que Pablo empezó a evangelizar a los Gálatas. Y entonces entra y dice, estos son la casa de Efraín. Están llenos de todo. Hay que empezar por un proceso de limpieza que van, como dijo, vísteme despacio, ¿vísteme qué? Vísteme rápido que voy despacio. O sea, procesalos primero. Vístame despacio que tengo prisa, que ya le cambiaste a Napoleón el dicho. Habían 3 grupos en la época de Pablo que estaban pervertiendo. Cuando usted escuche la palabra Besorá y Torah, es el evangelio de la Torah. Porque también nos enseñaron que el evangelio solamente es el que Yeshua dejó. Pero resulta que Yeshua estuvo predicando el evangelio de Torah desde el principio. Nunca Yeshua predicó otra cosa que no fuera el evangelio de Torah. Habían 3 grupos pervirtiendo el evangelio de la Torah. Entonces, como no entendemos quiénes eran los grupos, le echamos toda la culpa a un grupo, sin entender qué era lo que estaba pasando en el contexto histórico, geográfico. Haga de cuenta que yo estoy en este momento predicando y tengo a un musulmán, o tengo a un católico, tengo un testigo de Jehová escuchándome. Cada uno de ellos tiene una parte teológica y ellos, digamos lo que esos 3 están pervirtiendo el lenguaje que Pablo estaba predicando. Exactamente estaba pasando en ese tiempo. Eso es como cuando a las 7 de la mañana te llega la vecina católica y te toca y te dice, vecina, vamos a ir a ver a la guadalupana que está de cumpleaños. A las 12 del día llega la atalaya y dice, la revista de Atalaya, el mundo se va a acabar. Las cosas se van a hacer diferentes. Mucho cuidado, esto está mal. La Atalaya, vámonos para el salón del reino. Entonces la persona dice, momentico, ¿me voy a los cumpleaños de la guadalupana o me voy al reino? O sea, no sé. Entonces a las 6 de la tarde llega el evangélico, hermana, muy buenas. Somos de aquí de la esquina de la iglesia y vamos a tener la campaña evangelística y viene el profeta querubín, serufín y querubín y hoy viene con una palabra para ti. Entonces ya sé, voy a los cumpleaños de la guadalupana, me voy para lo del reino. ¿Qué hago? Me voy para donde el profeta, necesito que el profeta me diga, pero entonces no sé qué hacer. Eso
eso es lo que está sucediendo hoy en día. Que como no sabemos exactamente lo que había ahí, juzgamos una palabra sin entender el contexto. Diga conmigo, necesito entender el contexto. Bueno, entonces, aquí tenemos el panorama del libro de Gálatas. No he entrado ni siquiera en el 1.1, estoy explicando la introducción de Gálatas. ¿Qué tenemos? Tenemos que Pablo, lo más de lindo y precioso, en el año 49, en el judaísmo después de la muerte de Yeshua, porque es otro contexto histórico, acuérdense muy bien que para el año 49 el templo no había sido destruido. Si usted se le olvida ese pedacito, se va a olvidar de todo. Y acuérdense que para el año 49 Claudio es el emperador romano. Y Claudio fue perverso. Y Pablo estaba en la época nada más y nada menos que de Claudio. Y cuando termine Claudio, entra Nerón. Y Nerón, como no entendieron por revelación, lo tienen que entender por persecución. ¿Y quiénes entran en persecución? Todos, judíos y Efraín. Muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en esta fotito que les estoy colocando, están todas las diferentes congregaciones que Pablo está mencionando en el libro de Gálatas. Están todas las quejilás que Pablo ha fundado. ¿Hasta aquí estamos claros? Dígame un amén, por favor. Para la época en que Pablo está predicando el evangelio, hay 3 grupos que se mueven desde antes de que Jesús naciese. Hay una casa de fariseos, Gilel, y hay una casa de saduceos, Shammai, y hay una casa de esenios. Los escénicos, que eran los de las cuevas del Qumran y todo esto, ¿verdad? Todos tenían sus propias reglas y sus ordenanzas y sus propias reglas de Torah oral. Y cada uno de ellos tenía un concepto de Torah. Y Yeshua, ¿qué dijo? En la silla de los fariseos, en la silla de Moshe se sientan los fariseos y los saduceos. Y todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo. Pero todo lo que ellos les digan que hagan, no lo hagan. ¿Por qué dijo eso Yeshua? ¿Qué era lo que había ahí que estaba tan mal colocado espiritualmente? Había una perversión, estaba haciendo un error doctrinal, había mucha contaminación. De hecho, cuando nosotros estudiamos Torah y estudiamos mucho el concepto de Rashi, que es uno de los grandes escritores de Torah, vemos que él dejó reglas por ahí y dio conceptos toraicos acerca de la divinidad para cerrar el camino del entendimiento de Yeshua. Y todo eso nosotros tenemos que verlo en el concepto de Gálatas, y si no nos perdemos lo que Gálatas quiere decir. Entonces Gálatas tiene 3 cosas importantes que aparecen ahí. Porque Gálatas tiene, por un lado, tiene a los griegos. Por el otro lado, tiene, digamos, que a Pablo predicando el evangelio. Y por este lado, tiene a los judíos. La casa de Efraín está en la mitad del sándwich, ¿verdad? Y esos conceptos doctrinales, Pablo llega a hablarles a ellos el evangelio de Torah y los está purificando. Por eso Colosenses habla muchas cosas que tienen que ver con purificación. ¿Hasta aquí estamos claros? Dígame un amén. Pastora, repítame por favor el concepto de los saduceos. Con mucho gusto. Si usted no conoce el concepto de los saduceos, nunca va a entender Torah. Nunca va a entender la muerte de Yeshua, y toda la vida le vamos a echar la culpa a los judíos. Si usted no conoce el concepto de los fariseos, usted no ha escuchado por ahí un refrán que dice, ay, tan farisaico. Y usted no sabe ni siquiera qué es eso. Y usted cree que son hipócritas, y resulta que no es así, porque todos no eran hipócritas. En la época de Yeshua tenemos que entender el concepto. ¿Acaso Zacarías
no era un hombre temeroso de Adonai y la Torah lo resalta como un hombre de Adonai. Era judío. Y entonces no podemos decir que todos los judíos crucificaron a Jesús. ¿Acaso Marta, Lázaro y María no eran judíos? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces nosotros no podemos tomar el pueblo judío y decir, ellos crucificaron a Jesús, como nos lo hicieron creer. No sacrifiquemos la verdad por el error. ¿Estamos hasta aquí? Dígame si sí o no. Los saduceos, a ver, pastora Pili, repítame quiénes eran los saduceos. O sea, recuérdemelo porque usted ya lo enseñó, ¿cierto que lo enseñé? Sí, señora. ¿Cuándo lo enseñé? Mis alumnos de Torah. ¿Cuándo yo enseñé quiénes eran los saduceos? ¿Cuándo yo enseñé esto? En el templo. Sí, el hermano Irving ya sabía. Los saduceos, también llamados sadoquitas, conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta que desarrollaron en Jerusalén en el siglo I y II y eran los sacerdotes. Muy importante, porque aquí vamos a conectar muchas cosas con la muerte de Yeshua. No podemos sacrificar la verdad por el error. Número 2. Los fariseos eran una secta político-religiosa. ¿Quiénes eran los religiosos? Los saduceos. ¿Quiénes eran los políticos religiosos? Los fariseos. Se formó en el siglo II, antes del Mashiach, y permanecieron activos en el siglo después de su muerte. No eran sacerdotes. Estos no eran sacerdotes, eran políticos, influyentes políticos. ¿Acaso usted no ha visto ministros de Adonai influyentes políticos? O sea que usted está en desacuerdo que un ministro de Adonai ejerza la política. Esa no es la pregunta de hoy, pero algún día me gustaría contestarla escrituralmente. Los esenios, porque nosotros no podemos comprometer nada en un púlpito. Nosotros somos representantes de Adonai, no de la gente. Que una cosa es que nosotros podamos ingerir y decirle a la gente, oiga, mire cómo es que está votando, pero nosotros defendemos Torah. Y somos los representantes en un púlpito de Adonai. Respondemos con Adonai. Bueno, cierre paréntesis porque eso es demasiado profundo. Los esenios seguían una doctrina distinta de los fariseos y los saduceos y su filosofía se basaba en la ley de Moshe. Ellos solo entendían Moshe. Punto y se acabó. ¿Creían en Yeshua? No, eran esenios, pero eran mucho más doctrinales en las escrituras. Y estos tres grupos estaban regaditos en Galacia. ¿Hasta aquí voy bien? Okay. Un poco de historia, amados, porque historia es cultura y una persona sin historia está condenado a repetirla. Un poco de historia. Es importante notar que en la época, desde el momento en que Adonai hace tribunales de justicia, allí en Shemot y en Levítico y en Números nos muestra el Sanedrín en la época de Yeshua, el Sanedrín en la época de Moshe, que es una palabra griega que quiere decir Bet Din, en hebreo, Sanedrín. Déjame decirle algo. ¿Volverá a haber Sanedrín? Ya se está formando el Sanedrín, que es proféticamente establecido por Adonai. Dijo que volvería a estar el Sanedrín. Entonces hoy en día, cuando vamos a celebrar el Omer, hay una polémica entre todas las teologías. Pero ¿cómo así, Omer? Tenemos que comenzarlo el Shabbat siguiente. Entonces los otros dicen, no, hay que comenzarlo en el próximo día después de Bikurim. Entonces hay una pelea casada. Entonces yo he tenido gente que me dice, discúlpeme, no sigo con usted porque usted no celebra Omer en el Shabbat siguiente. El otro dice, discúlpeme, yo no sigo con usted porque usted celebra en el Shabbat tercer día. ¡Qué ignorancia, por Dios! ¡Qué ignorancia! Resulta que ni el uno ni el otro tiene razón. Para eso Adonai
Cuando venga a establecerse Sanedrín tendrá que corregir quién tenía la razón. Porque son tribunales que tienen que ver con el templo. Y como no tenemos templo, dejen de pelearse entre los dos y celebren Homero. Hay que entender el texto con el contexto. Entonces, el Sanedrín administraba justicia y podía promulgar nuevas leyes. Era la autoridad religiosa en cuestiones alágicas referentes a las leyes judías, y la halajá representaba al pueblo judío ante la autoridad romana. Esto es importante, Pastora Pili. Por supuesto que es importante. Porque por no entender la halajá, hoy tenemos predicadores de Torah que enseñan que las velas, el pan y el vino no son toraicas. Que no entienden la halajá. Enseñan, pero no ven todo el compendio espiritual. Antes de decir esto no es, hay que ir a la verdad para no sacrificar la verdad por el error. Bueno, entonces ahí vemos en Números que Adonai le dice a Moshe: reúneme 70 varones ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y los principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí, y desciende Adonai y los toma en el espíritu y les dice lo que van a hacer. Eso está establecido en Números 11:16. Son 70 ancianos de Israel, más Moshe, son 71, y en el judaísmo se enseña que este fue el primer Sanedrín, aunque la primera mención histórica aparece en el 57 antes de Mashiach, en una obra de Flavio Josefo llamado Antigüedades Judías. Les recomiendo que lean ese libro, les recomiendo que compren ese libro. Es uno de los libros que tengo de texto para enseñanza. Me encanta tener ese texto de Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Cuando yo voy a hacer una enseñanza como esta, me siento como con 40 libros y con los diccionarios, Biblias, compendio, aquí, allá, para poder llegar a esto y como tomar todo esto y colocarlo para ustedes de la manera más sencilla. Espero que yo esté siendo sencilla. Pastor, ¿estoy siendo complicada? ¿Sencilla? Bueno, gracias. ¿Había Sanedrín en los tiempos de Yeshua? Sí. Marcos 14:53. ¿Había Sanedrín en los tiempos de Pedro? Sí. Hechos 4:5 y 6. ¿Había Sanedrín en los tiempos de Esteban? Sí. Hechos 6:15. ¿Y había Sanedrín con Pablo? Sí. Hechos 23:1. ¿Por qué esto es importante? Porque ahorita cuando vamos a empezar a hablar de lo que Pablo dijo, el Sanedrín metió la mano, y luego viene una casta de judíos saduceos que meten la mano, y luego vienen una casta de judíos fariseos y meten la mano, y luego vienen los esenios y también meten la mano. Entonces necesitamos entender. Amén. Anás y Caifás pertenecían a ese Sanedrín. José de Arimatea, en Marcos 15:43, era del Sanedrín. ¿Quién era José de Arimatea? A ver, un cristiano duro que diga, ¿quién era José de Arimatea? Un discípulo clandestino de Adonai, de Yeshua, que fue el que lo recogió en la cruz. ¿Y de dónde era? Del Sanedrín. O sea que todo el Sanedrín estaba mal. No. Dese cuenta que necesitamos entender contexto, ¿verdad? Nos enseñaron que todos lo habían crucificado. Entonces, en Juan, ¿no está apareciendo? Ok. En Juan 18:31, entonces les dijo Pilato, mire lo que les dice Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según ¿qué? Según su ley en el Sanedrín. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. O sea, entienda el texto. ¿Fueron los judíos los que mandaron a matar a Yeshua? No. ¿Por qué? Porque el Sanedrín no podía dar carta de matarlo. ¿Por qué? Ellos mismos contestan: no, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie por el Sanedrín. Entonces aquí como que empieza a abrirse un panorama para entender qué fue lo que pasó aquí. ¿No creen ustedes? Bueno. En Hechos también está en el momento en que Pablo empieza su defensa. Voy a llegar aquí porque ya son las 5 y vean,
no llegué sino a al 30%. ¿Me dan 5 minutos? ¿O no? Yo te doy a ti, Pastor Roberto, como 3 paréntesis seguidos, así que diga 5, 5 y 5, dice el Pastor Alfaro aquí. Dice 5 minutos de cada uno, o sea, 35 minutos. Ok. Gálatas. Aparece Pablo. Necesito que usted entienda quién era Pablo. ¿Cuál fue su comisión? Porque la gente no está entendiendo cuál es la comisión de Pablo. O sea que Pablo dijo, me voy para Galacia a predicar. Se subió al caballo, se fue a Galacia. ¿Sabía que Pablo no se cayó de ningún caballo? ¿Cómo así, pastor? Todo es teología. Sin escritura, sin escritura, sin escritura, sin escritura. Viene Pablo y yo le voy a decir ahora lo que empecé a decir para terminar. Pablo se presenta como el apóstol. Le voy a decir el concepto de un apóstol en Torá. Diferentísimo al concepto neotestamentario de los últimos tiempos. Porque ya no se quieren llamar apóstoles, ahora se llaman apóstol, querubín, obispo, misionero, evangelista, profeta de los últimos tiempos. Como si el título fuera cualquier cosa. Resulta que Pablo se presenta como apóstol. Pero un momentico, pero si Pablo no estuvo con los 12 de Yeshua, que cuando caminaron con Yeshua eran discípulos después de la muerte de Yeshua y la resurrección, en Pentecostés fueron apóstoles porque predicaban Torá. Se lo voy a demostrar. El discurso de Pedro fue Torá. Nunca se desvió de la Torá. El Shaliach, que es como se le conoce a un apóstol, es un enviado para representar los intereses del pueblo de Israel. Si hoy en día nosotros tenemos un apóstol que se para al frente y no defiende los intereses de Israel, tiene que defender Torah, y si no, no es apóstol, bíblicamente establecido. Un apóstol tiene que defender la Torá de Adonai, guardar los mandamientos, guardar los estatutos, guardar Shabbat, y no puede ser diferente. O sea que como que vayan midiendo por ahí, por los laditos, cómo está la situación. Porque este mensaje sé que duele. Y sé que me van a escribir los apóstoles que me estén viendo y me van a decir, ¡hereje! Yo le voy a decir, no puedo sacrificar la verdad por el error. I'm so sorry. Pero así es. Es un enviado para ir a dar un mensaje y para ir a dar una enseñanza sobre el pueblo de Israel y sobre la fe del pueblo de Israel, y no puede predicar otro mensaje que no sea sobre Israel. Eso es un apóstol. Y entonces, Pastora Pili, agréguele. Entonces, si eso es lo que es un apóstol, un shaliach, un enviado, un emisario de la nación de Israel, ¿por qué el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles? Si él es un apóstol que tiene que defender los intereses de Israel, ¿qué hace ese apóstol predicándole a Galacia, a la casa de Efraín? ¿No cree usted que es una buena pregunta? ¿Qué tiene que ver los gentiles con la nación de Israel? Hasta que no conectemos las dos casas, no entendemos qué hacía Pablo por allá en Galacia. A veces había que decirle, Pablo, ¿qué haces en Galacia si aquí están los de judíos? Aquí es que hay que predicarles. Resulta que Pablo está predicándole a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque fue comisionado para ir a predicarle a los que estaban gentilizados, para que la casa de Efraín volviera a casa, porque eso es un apóstol. El apóstol está yendo a cumplir la comisión, pero no la entendemos. Y pensamos que Pablo se fue a predicar un evangelio nuevo. Y no entendemos que Pablo lo que está haciendo es irlos a conectar con la Torá. Oh, qué grandioso. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero esto es sobrenaturalmente grandioso. Por favor, díganme en un amén si me entienden algo de lo que yo acabo de decir. Y si no, tiene que repetir este video muchas veces.
Yeshua HaMashiach personalmente llamó al apóstol Pablo. A ver, ¿usted qué cree que lo llamó un extraterrestre? Fue el mismo Adonai Ejad, Yeshua Adonai Ejad, y se le presentó. Venga conmigo rápido, por favor, para que yo termine mi tema y no lo deje aquí a medias. Hechos capítulo 9, verso 15. Dígame que lo tiene. Hechos 15. A ver. 9:15. ¿Están aquí? Dice 9:15. Me encanta este versículo. Cada vez que enseño la conversión de Pablo me encanta. El retorno, diría yo. Dice, él, Adonai le dijo, porque el Señor es Adón. Adón le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los Goyim, o sea, de la casa de Israel, porque ahí había de todo, de los de casa de Efraín, y de reyes y de los hijos. Estoy leyendo mal, perdóneme. Es que aquí está el parámetro. Ve, porque instrumento me es este para llevar el nombre en presencia de los gentiles, y ahí hay una I, o no hay una I. Le dice, ve y le predicas a la casa de Efraín, pero entre la casa de Efraín hay gente entre las naciones. Si escuchan, también predícales. O sea, pastora, que no se van a salvar sino las 12 tribus de la casa de Israel. Por Yeshua, la puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar. ¿Me hago entender? El mensaje es para las 10 tribus de la casa de Israel. Pero si entre las naciones hay un musulmán, hay otra persona de otro contexto ideológico que quiere venir al convenio, no lo detengan, déjenlo entrar, porque en Yeshua abrió la puerta, Él nos hace injertados ahí. Así que por favor no excluya a los demás porque todavía tienen chance de entrar. La I, cuando usted trabaja esa I, en el contexto del griego de donde viene, es completamente diferente a como tú la ves ahí. Fue traído para predicar. ¿Y por qué le está diciendo de reyes? Voy ya rápido, pero voy a terminarlo y usted le va a hacer el contexto después en su casa. Le dice, y le predícale a los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Le dice, aquí hay 3 grupos. Aquí están los gentiles que están de la casa de Efraín. Aquí hay reyes que le tienes que predicar. Y aquí dice, y a los de Israel. O sea, únelos con un solo Israel. Pero note algo. Le dice, esos reyes que andan por ahí, que están también dentro de la esparción, dentro del exilio, son la promesa que Adonai le dio a Abraham en Bereshit 17:1. Léalo en su casa. Le dice, de ti saldrán reyes. Y Adonai en Hechos 9 le dice, nunca te olvides de la promesa que le di a Abraham. Y claro, Pablo viene versado en entender Torah y entiende completamente que hay que predicar el evangelio completamente. Y el que llega, puede llegar de la casa de Efraín, son ovejas perdidas, vienen al retorno, pero también le dan la oportunidad a aquellos que necesitan entrar, que no son la casa de Efraín, que pueden entrar a Torah si aceptan el convenio. ¡Qué gracia! A nosotros no solo nos enseñaron que Jesús hay punto y se acabó. ¡Qué gracia! Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y ahí está la I de los hijos de Israel. Y la I cambió todo el destino. No se quede solo ahí. Voy a terminar aquí. El punto crítico a recordar aquí es que hay una gran diferencia clara entre los mandamientos de hombres y los mandamientos de Adonai. La próxima clase hablaré el por qué fue la pelea de todo el compendio y quiero que se lean todo el capítulo 1 de Gálatas. Voy a hacer preguntas antes de comenzar el tema. Todo el capítulo 1 de Gálatas. Por favor, no se lea el 2, ni el 3, ni el 4. Claro, yo los conozco, se van a leer
todo el libro de Gálatas. Ustedes son tan generosos, que ustedes dicen, no, pastora, yo solo el 1 no, yo me lo leo todo. Gloria a Dios que lo hagan. Pero el punto crítico aquí es, ¿qué fue la pelea que empezó a haber entre las quejilás de Gálatas, que Pablo tuvo que venir y decirles, ¿cómo así? Yo les prediqué el evangelio y ustedes se están dejando llevar por el error y están sacrificando la verdad por el error. Vuelvan a la verdad. Y yo te digo hoy a ti que me estás escuchando, vuelve a la verdad y no sigas sacrificando el error por la verdad. Él es la verdad. No hay sino un camino. Y Él es el camino, la verdad, el Emet y la vida. Baruch Hashem. Bendito eres, Adonai Eloheinu. Traté de darlo lo más sencillo posible y espero que lo haya dado lo más sencillo posible. Te pido, Padre, que esta palabra que empezó hoy pueda empezar a caminar en la vida de cada uno de nosotros, en el texto y en la cultura y en el momento y en el ámbito espiritual para la cual tú la diste. Tú permitiste, Señor, que esta carta quedara dentro de Torah viviente, para que defendamos tu Torah y para que alguien cuando nos venga a decir que si caímos de la gracia, que si nos estamos judaizando, podamos defender la verdad, porque estuvimos en el error. Bendito seas, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Baruch Hashem. Adonai Echad. Amén. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.